Bien, estamos grabando la sesión. Recuerden que las grabamos para poderlas compartir posteriormente por el canal donde les he compartido las anteriores para que quienes no hayan podido asistir a la sesión o no hayan podido atenderla completa, pues puedan ver la grabación posteriormente. Si alguien tiene algún inconveniente con que sea grabada, por favor me lo hace saber. Bueno, entonces, nada, entremos en materia. No quiero extenderme mucho. Bien, la sesión anterior estuvimos trabajando entonces sobre efectos de masa. Allí nos faltan un par de efectos. Voy a mostrarles algo que nos hizo falta muy sencillo, digamos, esto puede ir mucho más allá, pero como para que veamos que existe, que está, si de pronto nos queda tiempo la próxima semana, porque el curso termina la próxima semana, dentro de 8 días, o sea, la próxima semana tenemos clase lunes y viernes, y ahí ya terminamos las sesiones. Entonces, la siguiente semana ya es para evaluación. Recuerden que tenemos hasta el día 24 24 para entregar la evidencia. Que, bueno, yo les dije el lunes que iba a enviarles un texto con los parámetros de la animación. Es una animación súper sencilla, eh, pero bueno, no olvidé enviar el texto y eh, nada, se me pasó. Pero ahorita lo hago porque ya tengo el texto redactado con los parámetros. Básicamente es una animación donde ustedes animen un objeto simple, pero le den un carácter a ese objeto simple. Les voy a enviar el texto con un ejemplo de lo que buscamos. Algo muy simple, pero que integra un poco de varias de las cositas que hemos visto a lo largo del curso. Básicamente es una animación de 20 segundos, no es más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien quiera compartirnos algún ejercicio que haya hecho o tenga alguna pregunta para hacer antes de iniciar la sesión. No, pero porque estoy. Que tenemos bajita asistencia. Bueno, esto siempre ocurre y así al final del curso es habitual que empiezan 30 personas y terminan 10, pero bueno, vamos a ver si alguien más se puede unir durante la sesión. Bien, lo que les quiero mostrar es la tela que nos hace falta porque en la sesión anterior básicamente vimos eh, cómo funcionan los objetos rígidos, dinámicos, estáticos, cinemáticos. Vimos este enlace cómo funciona dentro de ese sistema de simulación, pero no vimos tela, aunque es que la tela tiene como dos posibilidades para hacerse. Pero muy sencillo, vamos a hacer aquí una esfera. Voy a hacer un plano. Recuerden que estas simulaciones reconocen por defecto el 0 en Z como piso, pero pues para que visualmente lo podamos apreciar, yo hago ese planito y voy a poner esta esfera acá simplemente como para un objeto de interacción. Entonces, y vamos a hacer encima un plano y este plano que voy a hacer aquí encima, voy a convertirlo en una tela que voy a hacer que interactúe con esa esfera, pero este plano sí tiene que tener segmentos porque será la única forma de que esa tela se pliegue. Si el plano no tuviera segmentos, le va a ser imposible plegarse a ese objeto. Entonces voy a ponerle, no sé, pongámosle 50 por 50 segmentos. Hagámoslo bastante denso para que sus pliegues sean poco más suaves. Bien, este objeto entonces lo vamos a convertir dentro de nuestro panel de herramientas de Mass Effects. Vamos a convertirlo en una tela. Listo. Set as mCloud. Entonces, ese objeto ahora tiene un modificador llamado mCloud. Recuerden que hay tres formas de asignarle a estos objetos esa condición, o cuerpo rígido estático, cuerpo rígido dinámico, cuerpo rígido cinemático, o tela, que son dentro de la barra de herramientas de los Mass Effects, o en animación, en el menú animación, donde dice Mass Effects,
También aquí podemos convertir o asignarle esas propiedades al objeto que se convierta en una tela, que se convierta en un cuerpo rígido o como modificador. Entonces está dentro de los modificadores, aquí están los cuerpos rígidos. eh, Siempre olvido cómo es que como nunca lo hago por aquí, aquí está. Más FX R body. Entonces ahí determino cuál sea y la tela pues aparece el mcloth. Mcloth. Listo, este objeto entonces lo va a convertir en un cuerpo rígido estático. Listo. Y digámosle que su envoltura sea como en una esfera, esfera y listo. Y vamos a abrir nuestro panel de simulación y ejecutemos la simulación a ver qué ocurre. Mire, ahí está. Esa es nuestra tela. ¿Qué pasará si ponemos esta esfera un poquito más arriba? Voy a mover el plano un poco más hacia arriba y voy a mover la esfera un poco más hacia arriba. ¿Por qué? Porque la tela quedó envolviendo la esfera porque dio contra el piso. Pero ¿qué pasa si no está perfectamente centrada? Es probable que el peso de la tela se incline más hacia un lado que a otro y por consiguiente la tela caiga, siga su camino, o sea, sí envuelva la esfera, pero siga su camino. Nos van a faltar cuadros. Sí se cae, sí se cae. Sí, pero nos faltaron cuadros. Ah, bueno, pero no importa, la simulación igual va a correr. Mira, ahí está cayendo al piso. Ahí está. Listo. Ahí está la simulación. Esta tela, como pueden ver, por defecto tiene un comportamiento bastante denso. Parece más un cuero que una tela. Pero a eso se le pueden configurar propiedades, ¿no? Se le pueden configurar propiedades de densidad, se le pueden configurar propiedades de doblez, de estiramiento. Hay varios parámetros que podemos modificar como para darle un carácter de una tela, un comportamiento como una tela distinta. Hay que simplemente mover un poco estos parámetros, especialmente de stretch y doblez, como para hacerlo un poco más, por ejemplo, si quiero tipo seda o algún tipo de algodón o algo así, pues menor densidad, mayor estiramiento, tal vez un poco más de doblez. Entonces, no sé, por ejemplo, pongámosle a esto una densidad de 30, pongámosle un stretch de 0,5 y un doblez de 0,3. Vamos a ver de 0,3. Vamos a ver cómo se comporta. Démosle play. Miren, un comportamiento diferente, ¿no? Porque ahora se está estirando. La estoy estirando demasiado. 0,5 es mucho. Voy a poner un estiramiento de 0,1. Uy, igual se está estirando muchísimo. Ah, es que no cambié el estiramiento, perdón, cambié fue el damping. 0,1. Ahora sí. Listo, ahí tenemos otro tipo de comportamiento. Y vean, se dobla un poco más, o se estira un poquito, bueno, en fin. Entonces nada, es jugar con esos parámetros para poder entender, o pues para lograr la simulación de un material distinto. Otra posibilidad para poder convertir ese objeto en tela, esta yo no la suelo usar, pero es la más versátil, es aún más versátil que mcloth, es el modificador cloth. Está dentro de la lista de modificadores. Entonces veremos que dentro de la lista aparece uno que llama cloth, tela. Y ese modificador cloth permite eh, convertir este objeto en tela y decirle con qué quiero que interactúe ese objeto y además asignarle fuerzas. No, repito, no lo uso, digamos, yo nunca lo he usado en un proyecto. eh, lo he visto, lo conozco, más o menos entiendo cómo funciona el tema, pero pues realmente no es algo con lo que yo juegue con frecuencia. Aquí
tendríamos que entrar a ver dónde está. Por aquí hay una ventanita en la que me permitirá indicar esta ventana que dice Object Properties, en la que puedo integrar otros objetos. La esfera, agregar. Listo, ahí agregué la esfera. Y decirle a la esfera, por ejemplo, que sea un objeto inactivo, pero que sea un objeto de colisión. Y mientras que la tela es tela, aquí se le configuran los parámetros también, estiramientos, dobleces, densidad. Bueno, hay varios parámetros. Creo que con esto ya la puedo dejar. Démosle OK, vamos a probar. Y aquí la simulación está es aquí en un botoncito que está aparte. Simulación local, no recuerdo qué es esto. Y aquí simular. Entonces vamos a dar simulación local. Mira, ahí está. Entonces tiene un comportamiento diferente porque sus parámetros pues son distintos, los podemos controlar igual. Lo que pasa es que con esta tela, eh, como les digo, tiene mucho más control, tenemos muchas más opciones para controlar esa tela, porque esta además me da la opción de crear grupos distintos a partir de sus vértices. Entonces yo puedo tomar, salgamos de la simulación, borremos la simulación. Ahora no quiere borrar la simulación, set initial state. No me quiso borrar la simulación. Dejémosla ahí. Bueno, puedo seleccionar grupos de vértices y decirle que tengan un comportamiento distinto ese grupo de vértices. Entonces, qué sé yo, puedo decirle que, no sé, un ejemplo cualquiera, este grupo de vértices, por ejemplo, lo convierto en un grupo, le doy un nombre cualquiera, eh, de la 2, lo que sea. Y ese grupo va a tener un comportamiento diferente dentro de ese dentro de esa simulación, ¿no? Entonces aquí, bueno, creo que por ahí ya más o menos va a funcionar. Simular local. Miren, ese grupo tiene un comportamiento distinto, aunque ahí hay que configurarlo, ¿no? No puede decirle que ese grupo no se mueva, que ese grupito es rígido o que ese grupo es más flexible. Bueno, entonces podemos hacer varias cosas. Normalmente cuando se va a hacer ropa para personajes, por ejemplo, para videojuegos o para animación, se hace con este modificador, no se hace con el mCloud. Ese mCloud es más como para animar telas que tengan, digamos, o que sean independientes, que tengan un movimiento, un comportamiento independiente, qué sé yo, una cortina. Entonces que la cortina se mueva con el viento, que para eso funciona perfecto mCloud, pero para hacer ropa, para hacer eh, telas, por ejemplo, que envuelvan objetos, la tapicería de un mueble o cosas así, Cloud es la herramienta recomendable. Pero repito, pues esta no la uso con frecuencia, no la sé usar muy bien. Entonces ahí les muestro pues como para que si les llama la atención, si les interesa pues lo consulten un poquito más a fondo, la investiguen un poquito más. Eh, pero bueno, ahí no quería dejar eso por fuera porque nos había hecho falta hablar de esas telas y ver esas telas. Bueno, ahora sí entremos en materia con el tema que nos corresponde el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cinemática directa y cinemática inversa. ¿Qué es eso de cinemática inversa? ¿Qué es cinemática directa? Y estos son los principios para animar personajes. Es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a empezar a animar personajes. Entonces lo primero que tenemos que entender es ese comportamiento de la cinética, cinemática, perdón, de la cinemática. ¿Qué es eso de cinemática? Entonces voy a hacer aquí una estructura muy simple para poderles mostrar a qué me refiero. Hagamos aquí una esfera. Ok, y voy a ubicar esa esfera por aquí arriba y hagamos otra cajita más grande. Listo, y ubiquemos esta caja por aquí arriba y otra esferita. No mentiras, aquí voy a hacer un cilindro. Ok, y por aquí abajo vamos a hacer otra esfera más pequeñita y una cajita que sea un poco más larga. Listo, va a ser un
muy simple y sencillo esquema de una pierna, supongamos. Entonces voy a alinear objetos, voy a alinear este objeto con respecto a este en Y máximo con mínimo, aplicar este con respecto a este en Y mínimo con máximo, aplicar, ok, este con respecto a este en Y, ok, este con respecto a este, ok, y este con respecto a este, ok. Listo, ahí tenemos nuestro esquema. Incluso podemos hacer aquí las dos piernas, ese era el objetivo de hacer esto como cilindro. Entonces Shift y voy a copiar, calcar esta pierna. Listo, vamos a la perspectiva y aquí tenemos nuestra estructura muy sencillita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a enlazar estos objetos. Nosotros ya aquí habíamos visto en algún momento esta herramienta que se encuentra en la parte superior, este pequeño panel que tiene tres herramientas, es el panel de enlaces. Eso me permite, la que ya habíamos visto, vimos que me permitía enlazar un objeto a un espacio ondulado, una fuerza. La vimos para enlazar viento y la vimos para enlazar la bomba a un objeto. Y bueno. Pero estas dos herramientas no las habíamos tocado. La primera de ellas se llama seleccionar y enlazar, select and link. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo entro a esa herramienta y él me pedirá seleccionar un objeto. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este pie. Voy a hacer clic sobre este pie. Y con clic sostenido, miren que el cursor cambia y me muestra un icono en el que debo soltar el cursor. Aquí no he soltado el clic. Debo soltar ese clic sobre otro objeto. Cuando ubico el cursor sobre otro objeto, entonces aparece ese iconito, ese cuadradito sin color y un cuadradito blanco, y suelto el clic. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de crear una relación padre-hijo entre estos dos objetos, entre esa esfera y la caja. El objeto que seleccioné primero es el hijo. El objeto sobre el cual solté el clic es el padre. ¿Y cuál es la filosofía de esto? Que si el padre hace algo, el hijo lo sigue. Entonces yo estoy rotando la esfera y por consiguiente el objeto que está enlazado a él, el hijo, sigue esa rotación. Pero el hijo es independiente. El hijo puede hacer lo que quiera sin que el papá lo siga. Entonces, si por ejemplo muevo esta caja, pues la puedo mover sin problema. Pero si llego a mover la esfera se lleva al hijo. Entonces voy a crear esa estructura jerárquica entre los demás objetos. Ahora voy a enlazar esta esferita, pongámosle nombre, ¿no? Que sean tobillo, canilla, rodilla, pierna. Bueno, yo no sé cómo se llama técnicamente o anatómicamente cómo se llama a la canilla. Eso tiene un nombre, ¿no? Pantorrilla, no sé. No sé qué nombre tenga, cuál sea el correcto. Entonces del tobillo aquí a la canilla, pantorrilla, como se llame, de aquí a la rodilla, de la rodilla a la pierna y de la pierna a la cadera. Y lo mismo la otra pierna. Entonces enlazamos del pie al tobillo, del tobillo aquí a la canilla, de esto a la rodilla, de la rodilla a la pierna y de la pierna a la cadera. Entonces ya habiendo creado esta estructura, veremos que si roto este objeto, pues rotan las dos piernas, si roto este, pues rota la pierna, si roto este, rota la pierna, si roto este, rota lo que está debajo de él, si roto este, rota lo que está debajo de él. Listo. A esto le llamamos cinemática directa. Esto se llama cinemática directa. En inglés es direct kinematic. ¿Sí? ¿Por qué se llama cinemática directa? Porque es una relación directa de padre a hijo. Pare de contar. Lo que haga el padre afecta al hijo. Y de ahí para abajo encadena, ¿no? Por el contrario, que es cinemática inversa. Entonces voy a hacer otra operación. Voy a crear aquí un sistema de huesitos. Los huesos los encontramos dentro del panel crear en el último subpanel que se llama sistemas, systems.
Y en ese subpanel sistemas hay una caja de herramientas llamada estándar y dentro de esa caja de herramientas encontramos una herramienta llamada huesos, bones. Voy a ir a la vista lateral, no mentiras, a la frontal, sí, a la frontal, y aquí voy a crear una estructura de huesos. Entonces hago clic y ahí aparece un hueso. Muevo el cursor, hago clic y ahí aparece el otro hueso, muevo, hago clic y aparece el otro hueso y hago clic y clic derecho para terminar. Listo, ahí he creado una estructura de huesos, una cadena de huesos. Los huesos por defecto tienen un comportamiento como esta estructura de cinemática directa. Es decir, si yo roto este primer hueso que creé, pues él rota el resto del sistema. Si roto el segundo, rotará los otros dos huesitos. Si roto el tercero, rotará el último huesito. Entonces es un comportamiento igual, por cinemática directa. Pero Max nos ofrece una opción que la encontramos dentro del menú animación en este panel llamado IK Solvers. Dentro de ese IK Solvers tenemos una serie de, no sé cuál sería la traducción correcta de solver, ¿no? Como solucionador, pero pues no creo que esa sea una palabra correcta, ¿no? Entonces, bueno, sí, él resuelve algo, una operación. Entonces aquí tenemos varios tipos de solvers, luego les mostraré a qué se refiere cada uno de ellos, pero inicialmente vamos a trabajar con uno solo, llamado HI Solver. Esta es la primera opción. Para que se activen debe estar seleccionado un hueso. Entonces voy a seleccionar el hueso principal de este sistema, de esta estructura que acabo de crear. Vamos entonces a animación, aparece IK Solvers y ahí ya está activo el HI Solver. Hago clic en él y aparece esta línea. Y esta línea nos indica que debo seleccionar cuál es el hueso que finaliza el sistema. Entonces tengo seleccionado el hueso que inicia el sistema y ahora voy a hacer clic sobre el hueso que lo finaliza. Entonces voy a ubicar el cursor sobre el último hueso y hago clic. Y ahí apareció esta crucecita, esta cruz blanca. Ya el sistema óseo no tiene movimiento independiente. Yo ya no puedo mover esto, ¿sí? Ya no puedo mover ese sistema. Puedo mover el primer hueso o puedo mover el solver. Y al mover el solver, miren lo que ocurre. Esto es a lo que llamamos cinemática inversa. ¿Qué quiere decir? Este es un sistema igual que el anterior, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Pero ahora, si el hijo se mueve, afecta al padre y afecta toda la estructura de ahí para arriba. Esto entonces es a lo que llamamos cinemática inversa y tiene unas condiciones para poderlo hacer. La primera de ellas es que yo debo dibujar el sistema con una curva que le permita a él resolver ese sistema. Si esa estructura es muy recta, si yo llego a hacer algo como, bueno, aquí no puedo hacerlo recto, recto, no hay, digamos, no hay una forma de decirle que vaya recto, pero si hago este sistema muy, muy, muy recto, supongamos, ahí no voy a tener certeza de cómo va a resolver ese sistema, de hacia qué lado lo va a doblar. Yo no sé si va a doblar el sistema hacia la derecha o hacia la izquierda. Podría incluso no doblarlo hacia ningún lado, dejarlo rígido y doblar en otro sentido. No sé, vamos a hacer la prueba y a ver qué ocurre. Entonces selecciono el hueso principal, animación, IK Solver, HI Solver, voy al hueso finalizador, hago clic en ese hueso, ahí creo esa crucecita, vamos a mover esa crucecita a ver qué ocurre. Ah, bien, miren, efectivamente también lo resolvió hacia la derecha, pero hubiera podido igual resolverlo a la izquierda, o sea, no había nada que me permitiera saber hacia qué lado iba a darle solución al sistema. Entonces, la primera condición para poder crear correctamente estos sistemas es que la estructura tenga una mínima curvatura que nos permita tener la certeza de hacia dónde va a solucionar el desplazamiento de ese sistema. Y segundo, tener en cuenta que Amor, ahí tienes comida. ya no puedo, perdón, alguien tiene su micrófono abierto, por favor revisan, o si tiene alguna pregunta, adelante. Eh,
tener en cuenta que después de que el solver está asignado a la estructura, ya los huesos no tienen movimiento independiente. Si yo quiero mover esto, debo seleccionar el solver, la crucecita, y ella es la que me va a permitir mover el sistema. Entonces aquí va a haber un mini ejercicio. Este sí va a ser, eh, digamos, parte de nuestra evidencia. De una vez yo voy a ponerlo aquí en el grupo. Permítame un segundo. No sé si Glenis logró entrar. Voy a compartir de nuevo enlace. Eso como me permite cambiar de enlace en cada sesión. Esto, como para que quien quiera se pueda unir ahorita. Entonces este ejercicio quiero que sea bien, se lo voy a escribir de una vez aquí. Va a ser una... Quiero que pateen un balón. Así, patear un balón. ¿Sí? Un ejercicio de 3 segundos. Patear un balón, pero con una estructura por medio de cinemática directa. Entonces voy a dejarlo aquí. Ejercicio 01. Voy a ponerle aquí evidencia. Entonces pongamos patear un balón. Patear un balón haciendo uso de una estructura por cinemática directa. ¿Listo? Listo. Esa es la primera evidencia. Entonces nada, pues es una estructura más o menos como lo que acabo de hacer aquí, pero aquí pues quisiera ver varias cosas. Recuerden que este curso empezó hablando sobre los principios de animación. Hay algo llamado timing, algo llamado aceleración, desaceleración. Bueno, esos principios me gustaría que los pusiéramos en práctica para ese primer ejercicio. Es algo simple, que normalmente pues no nos lleva mucho tiempo. Digamos que este es un ejercicio que habitualmente cuando hago las clases presenciales lo hacemos durante la clase y más o menos tardan 30, 40 minutos haciendo el ejercicio. Y es nada, un par de pasos, darle la patada al balón y que el balón salga. Pero entonces debemos tener en cuenta el timing, debemos tener en cuenta el movimiento, cómo sería la aceleración, el movimiento previo. Digamos que lo ideal no sería patear esto, simplemente hacer así, ¿sí? No sería hacer esto, sino que si yo voy a patear seguramente un pie va a hacer apoyo atrás, el cuerpo posiblemente se incline y se vaya un poquito hacia atrás con alguna rotación. Luego si se desplace una pierna, la que va a patear se desplace aún más hacia atrás, luego vaya hacia adelante, analicen ese movimiento. ¿Cómo sería? No tienen que correr, el ejercicio no es correr y patear, el ejercicio es, yo estoy quieto frente a un balón, le voy a dar una patada. Ese es el ejercicio. Pero, aclaro, pues que se vea, yo no estoy siendo realista, ¿no? No espero pues un movimiento eh, que parezca pues animado por un profesional, ni mucho menos. Pero pues no quiero que simplemente la pierna se gire y ya, sino que haya una anticipación al movimiento, que se entienda pues que la patada se va a acelerar un poco, que el balón también sale despedido con ciertas características, ¿sí? No va a salir recto por el piso, seguramente se va a elevar un poco, hará algún tipo de arco, en fin, ustedes ya son libres de tomar esas decisiones alrededor de la animación, pero pues tengan en cuenta esos aspectos, bueno, como esos principios de los que hablamos cuando inició el curso. Bien, eh, ese es muy simple, la cinemática directa no es más, es enlazar correctamente padres e hijos y saber ubicar para la animación los objetos, porque si yo quiero por ejemplo que este cuerpo se incline y tuviéramos todo el cuerpo, pues tendríamos que saber hacia dónde se mueve la cadera, cuánto se rota. La mayoría de los movimientos en esta estructura, por ejemplo la de la pierna, se darían por rotaciones, es como realmente nuestro cuerpo se mueve, en nuestro cuerpo nada se desplaza, todo rota. ¿Sí? Todas nuestras articulaciones funcionan a partir de rotaciones. Si yo camino, estoy rotando en mis articulaciones para poderme desplazar. Si muevo el brazo, estoy rotando mis articulaciones, etcétera. Entonces, digamos que lo ideal sería resolver todo esto a partir de esas rotaciones, pero si habrá desplazamientos. Entonces, si yo quiero agacharme,
pues seguramente tendré, voy a poner aquí un piso que me ayude a, a ubicarme un poco mejor. Listo, y voy a ubicar ese piso por debajo de los pies. Alinear en Z el máximo con el mínimo. Ok. Entonces si yo me voy a agachar, tengo que asegurarme de que los pies no se despeguen del piso, ¿no? Entonces, pero tiene que haber un desplazamiento. Entonces seguramente esto va a bajar un poco en Z, pero las rodillas se tendrán que arquear. Esto tendrá que rotarse hacia adelante. Ah, pero pues vamos a animarlo, ¿no? Porque pues quiero animar esto. Entonces pongámosle aquí nuestro AutoKey. Quiero que se arrodille en 10 cuadros, en 15 cuadros. Entonces vamos a desplazar esto un poco hacia abajo. Vamos a rotarlo un poco hacia adelante. Vamos a rotar ambas rodillas un poco hacia atrás. Esto seguramente un poquito más hacia adelante. Estas rodillas un poquito más para atrás. Y muy probablemente el tobillo vaya un poquito hacia arriba. Tal vez algo así. Y esto igual. Vamos a algo así. Y este tobillo un poquito hacia arriba. Y algo así, ¿no? No estoy. Entonces aquí me estoy agachando. Ahí tenemos que revisar bien las posiciones. Posiblemente necesito un intermedio que me ubique mejor los pies, pero bueno. Entonces ahí me estoy agachando. ¿Sí? Tal vez falta llevar un poquito más hacia adelante la cadera, ¿no? Y un poquito más doblar las rodillas, porque me estoy agachando, yéndome muy hacia atrás, me voy a ir de espalda. Bueno, ahí habría que, si tuviera toda la estructura, habría que analizar qué pasa con los brazos. Los brazos van a ser contrapeso. Entonces puede ser que sí me agacho así, llevando la cadera muy hacia atrás, pero los brazos se van hacia adelante y el tronco va hacia adelante. Estoy haciendo contrapeso para no irme de espalda. Entonces, bueno, faltan obviamente elementos para poder analizar correctamente cómo sería ese movimiento. Pero lo que me refiero es que el desplazamiento se dio solamente en la cadera, el resto fueron simplemente rotaciones para lograr esa pequeña animación, para que lo tengan en cuenta al momento de hacer el ejercicio. Entonces, bien, como les digo, pues ese sistema es relativamente sencillo. Si tienen alguna duda haciendo el ejercicio, bien pueden escribir, preguntar. Les he dicho, creo que nadie nunca ha hecho ninguna una pregunta ahí en el grupo, pero pues si surgen preguntas, ya saben, por ese lado la respondo yo y yo estoy seguro que también sus compañeros ayudarán a responder si surge alguna duda. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, voy a mostrarles cómo ese sistema, esa estructura ósea, se le puede asignar a un personaje para modificar la geometría y alterar la geometría de ese personaje. Entonces es la forma en la que animamos personajes. Entonces vamos a traer un personaje. No necesito que modelen, vamos a descargar una malla. Entonces busquemos aquí una malla. Hay un sitio bastante útil para encontrar mallas sin costo. Hay varios, pero uno en el que normalmente encuentro lo que necesito es Turbo Squid. Squid de calamar, ¿no? Es Turbo Squid. Turbo Squid es una herramienta, permítanme un segundo, abro aquí un archivo porque necesito ingresar con mi usuario para poderles mostrar. Perdón un segundo, voy a pausar un segundito la grabación porque es que aquí voy a abrir algo que no. Entonces, aquí busquemos Turbo. Listo. Este es con Boolean. Listo. Entonces iniciamos sesión. Es boolean.code@gmail.com. Ok, continuar. Password. Ok, login. Entonces, cuando ustedes buscan aquí una malla en Turbo Squid, buscan por ejemplo un personaje o character o en inglés se encuentran varias cosas, por ejemplo character.
Es nuestro amigo L. L, sí, está como L, no sé quién es, que tiene su micrófono abierto. Entonces te recomiendo que de pronto no dejas de escuchar bien a los demás. Entonces miren, ustedes ponen aquí character y pueden filtrar los resultados. Aquí hay cosas gratis, de pago, hay de todo. Entonces pueden filtrar los resultados. Por ejemplo, aquí en precio puedo ponerle que solo me muestre las mallas gratis. Y en formatos decirle que me muestre solo las que estén hechas específicamente para Max, 3ds Max. Listo, entonces vayas para Max y gratis. Y listo, ahí está, lo que está aquí, las que digan gratis, ¿no? Porque él no filtra del todo, ¿no? Hay algunas que deja que si tienen precio, por ejemplo, estas mallas, estos personajes cuestan $72, pero por ejemplo este señor está gratis, este gusanito está gratis, esto está gratis, bueno, ahí encuentran varias realmente gratuitas. Ah, este ya tiene rigging, bueno, este señor es gratis. Por ejemplo, cojamos esa malla, vamos a ver. Entonces seleccionemos este y lo llevamos al carrito. Ok. Entonces ustedes aquí no descargan de manera directa, sino que lo llevan al carro de compra. Y luego tienen que ingresar al carrito de compras y desde ahí sí les va a aparecer la opción de descargar. Entonces él me dice que él tiene versión para Max, tiene versión en FBX, para Maya y OBJ. Y tiene las texturas. Entonces yo puedo seleccionar qué es lo que quiero descargar aquí. Por ejemplo, le digo que me descargue solo la malla, man max, hago clic en man.max, la descargo en la carpeta correspondiente. Entonces, escena 2024, complementaria, 3ds Max, animación. Y ahí está, man para Max. Y descarguemos sus texturas también. Entonces este texture.rar lo voy a descargar también aquí. Y abramos la carpeta. Voy a crear aquí una subcarpeta que se llame Maya Hombre. Ok, y ahí voy a llevar a ese señor man y sus texturas. No las acabo de descargar. Listo, ya las acabo de descargar. Son las texturas. Ok, y las vamos a 120 megas de texturas. Bueno, extraer aquí. Listo, y voy a importar ese hombre en mi escena. Entonces voy a ir aquí, lo arrastro a Max, lo suelto dentro de mi escena y ahí me aparecen varias opciones. Si quiero abrir el archivo, si quiero traer esa malla a esta escena, miren, la arrastro aquí y él me dice copiar, abrir archivo, traer el archivo o referenciarlo. Lo voy a traer aquí, merge file, que traiga esa malla a esta escena que estoy trabajando. Merge file, ahí está el señor, hago clic y listo. Ahí tenemos la malla de ese señor lista. Luego tocaría editar las texturas, pero bueno, no importa, lo voy a dejar así. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta malla? Vamos a crearle su sistema óseo. No es el único método, quiero aclarar eso de antemano, no es el único método para animar o para crear esa estructura ósea. Max nos ofrece dos alternativas más que en muchos casos pueden resultar más eficientes y se las voy a mostrar el día lunes, que son CAT y biped. Eh, pero pues quiero que primero entendamos la base, cómo funcionan CAD y cómo funciona el BIP, a partir de cómo se hace esto, digamos, de la forma más controlada posible, digamos, donde yo establezco de principio a fin todos los parámetros. En el caso de los bípedos y el CAD, pues hay cosas que están preestablecidas y no vamos a poder mover. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces voy a mostrarles cómo funcionan los huesos, cómo vamos a crear esa estructura y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, bien, lo primero es que voy a congelar a este señor. No quiero eh, que por error lo vaya a mover. Entonces, clic derecho, Object Properties de este objeto, seleccionándolo, ¿no? Primero lo seleccioné, clic derecho, Object Properties, y entonces sus propiedades voy a desactivar esta opción de que se vuelva gris cuando lo congele, aunque igual él ya está gris, pero bueno. Le voy a decir que se congele, freeze, y que además
quiero ver a través de él, see through, entonces que se vuelva medio transparentoso. Ok, listo. Entonces efectivamente vemos que la malla ya es medio transparente y listo. Entonces aquí vamos a empezar con esa estructura. Yo suelo empezar con la columna, pero no hay un orden único ni mejor que otro realmente, ¿no? Desde que la estructura final funcione bien. Entonces vamos a ir a los huesos y voy a empezar con la columna y empiezo la columna usualmente del ombligo hacia arriba. La cadera, bueno, ahí hay varias posibilidades. La cadera puede ser una estructura aparte, puedo enlazar la cadera por medio de elementos externos, hay varias posibilidades. Entonces hago clic en donde considero que empieza la cadera y pero la voy a hacer, la cadera no, la columna, pero la voy a hacer por la lateral. Entonces voy a empezar la columna por aquí porque quiero que se arquee, digamos, voy a hacerle 4 huesos, uno, 2, 3 y 4 huesos. Voy a crear uno específicamente para el cuello y voy a crear uno solo para la cabeza y clic derecho. Clic derecho para terminar. Cuando damos clic derecho, él termina con un huesito, este es igual a un hueso, pero este lo llamamos el hueso finalizador. Entonces, ¿qué ocurre con esta estructura? Voy a mover esa estructura un momento. Algo que no dije al principio es que cuando tenemos una estructura jerárquica, ya sea una estructura de huesos o una estructura que nosotros mismos hayamos creado, voy a hacerlo aquí muy rápido para que lo veamos. Digamos, si yo creo una estructura en la que enlazo hijo a padre, hijo a padre, si yo doy doble clic para seleccionar sobre el objeto principal, él va a seleccionar toda la cadena. Miren. ¿Sí? Entonces, si le doy doble clic al principal, al padre mayor, él selecciona toda la estructura. Si le doy doble clic a este segundo hueso, pues va a seleccionar el primero. Y si le doy doble clic al primero, pues solo se selecciona él, ¿no? Entonces también la selección adquiere esa estructura jerárquica. Entonces, bueno, eliminemos esto. Entonces, si yo quiero mover todo este sistema que acabo de crear de columna, simplemente doble clic al primer huesito que hice y él me selecciona toda la columna. ¿Cuántos huesos le pongo a la columna? Pues eso depende de lo, digamos, de cuánto quiera deformar esa columna. Incluso aquí me pasé de huesos. Normalmente esa columna con 3 huesos es más que suficiente. Yo le hice 4 huesos a la columna y aparte le estoy dejando el cuello y la cabeza. Cuello y cabeza sí es ideal que tengan su propio hueso, pero la columna con 3 huesos es más que suficiente. Pero bueno, ¿cómo editamos esto? Resulta que si yo ahora muevo algo, pues como ven, pues esto es una estructura por cinemática directa. Si yo trato de mover un hueso, pues nada, empiezas a rotar la estructura. Entonces, si necesito modificar esa estructura por alguna razón, le di mucha curva, no obedece a lo que quería, quiero alargar más un hueso o recortar otro, entonces vamos a, permítame un segundo, antes de esto voy a darle un color distinto a esta malla porque está muy gris, un freeze all, seleccionemos esto, démosle un color distinto. Tiene un material gris. Ahí está el material. Tocó enlazar sí o sí las texturas. Malla hombre. Texturas. Abrir. Listo. Y esta también. Abrir. Y a esta también. Es que no quiero que se vea la malla tan gris porque quiero que se resalte con los huesitos. Y la malla la voy a hacer de un color más bien rojizo. No mentiras, pongámosla azul. Ok. Lo configuraron por otro tipo de color, pero bueno. Dejemos esto en default shading.
nos está previsualizando las texturas. Digámosle que esta se previsualice. Ve, no sé por qué, cómo hicieron esta malla y no sé. Object Properties. Y ahora sí. Object Properties. See through. Y freeze. Bueno, sí, lo configuraban para que no se vea la textura cuando lo congelo. Bueno, ni modo. Entonces nada, volvamos a nuestra estructura. Pero ahí la vemos. Entonces bien, quiero modificar esa estructura. O sea, no quiero moverla, quiero modificarla porque quiero dejarle solo tres huesos en la columna, quiero hacer esos huesos un poquito más parejos, me parece que están muy disparejos, en fin. Entonces, cuando empezamos a crear huesos, ideal mantengamos abierta una ventana que se llama herramientas de huesos, Bone Tools. La encontramos dentro de animación y por aquí abajito está Bone Tools. Entonces eso nos abre esta ventanita. Entonces, ideal mantener esta ventanita abierta. Mientras no estemos en el modo de edición de huesos, ya saben lo que pasa si muevo un hueso, ¿no? Si muevo el hueso, pues se mueve la estructura, en fin. Si entramos al modo de edición, Bone Edit Mode, entonces miren lo que pasa si muevo un hueso. Si selecciono este hueso y lo muevo, entonces ahora deformo el hueso y deformo el hueso anterior. Entonces yo aquí ya puedo alargar un hueso, recortarlo, puedo hacerle diferentes modificaciones a ese hueso. Por ejemplo, quiero eliminar este hueso, lo selecciono y aquí aparece Remove Bone, remover hueso, y entonces ahora conecto el cuarto hueso con el segundo, ya eliminé el tercer huesito. Y este lo voy a mover un poquito hacia arriba, quiero dejarle tres huesos en la columna, este del cuello lo voy a llevar más hacia adelante, lo voy a dejar un poco más corto, el de la cabeza va a empezar un poquito más arriba, ok, y la columna este lo voy a llevar un poquito más para atrás, la columna va a llevarlo un poquito más para arriba y este un poquito más para arriba y voy a dejarle solo esos tres huesos. Creo que con eso va a ser suficiente para lo que quiero hacerle a este personaje un poquito más adelante. Listo. Puedo conectar huesos que no estén conectados, ¿sí? Puedo crear uno, puedo agregar huesos, ¿sí? Entonces, ¿cómo agrego huesos? Por refinar. ¿Cómo es refinar? Si digo, ah, no, este hueso sí lo quiero dividir en dos, entonces le doy refinar, hago clic en este hueso en algún lado y él lo divide en dos huesos. Entonces con eso voy agregándole huesos a esa estructura. No, voy a dejar solo un huesito. Ya ahorita les muestro las demás. Y lo que sí voy a hacer es asignarle color a esa estructura. Entonces yo puedo darle color a un hueso, selecciono el hueso y aquí aparece una opción que dice color del hueso seleccionado, hago clic y le puedo decir este hueso es rojo y listo, ese hueso es rojo. Pero lo ideal es que estas estructuras jerárquicas tengan color por la estructura, no hueso por hueso, sino que toda la estructura tenga una misma tonalidad. Y es más, aún mejor si hacemos que esa estructura tenga una gradación de color como digamos referente o como identificador. Entonces voy a darle doble clic a esta estructura, incluyendo el cuello, pero voy a dejar la cabeza por fuera y el hueso finalizador por fuera. Y entramos a esta opción que dice Apply Gradient, con qué color empieza y con qué color termina. Quiero que la columna sea roja efectivamente, entonces le digo que el color inicial sea rojo, rojo 255 y el color final sea un rojo más clarito, digamos algo así, un rosa. Bueno, rosa no, es más bien como guayaba. Ok, le doy Apply Gradient y entonces miren cómo efectivamente los huesos empiezan a tomar esa gradación de color. Me voy a ir a la vista frontal y voy a ubicar entonces esa estructura al centro del personaje. Aquí voy a verla, quiero ver la malla, Edge Faces, porque lo quiero ubicar lo más al centro posible. Listo, ahí me guío por la misma malla. Normalmente estas mallas tienen una clarísima línea de centro porque lo habitual es que... se retoma. Lo habitual es que las mallas sean simétricas. Entonces tiene una línea de simetría clarísima. Entonces eso nos ayuda bastante.
Listo, tenemos entonces la columna y el hueso de la cabeza. El hueso de la cabeza lo voy a dejar, cerré, les dije que mantengamos esto abierto y la cierro. Mantengamos esta ventana abierta. Entonces le voy a decir que este también quiero que sea un degrade, pero este quiero que sea más bien naranja. Naranja, ok, y el hueso final sea más bien amarillito. Ok, y le doy apply gradient y listo, ahí tenemos la cabeza. Entonces ya tenemos la cabeza en naranja, la columna en rojo. Vamos a crearle entonces a esto piernas y brazos. Entonces para los brazos lo ideal será que haya una clavícula. Ocurre lo mismo que con la cadera. Ahí hay varias técnicas posibles. Yo puedo hacer que la clavícula sea efectivamente un hueso, que es como lo voy a hacer en este caso, o puedo hacer que esa parte de los hombros la controle un objeto, un elemento externo. Por cierto, no lo mencioné, pero esto que estoy haciendo aquí se llama rigging. Así le llamamos al proceso, rigging. Eso tiene un anglicismo que es riguear. Y para esto hay profesionales dedicados única y exclusivamente a ese tema, que es a crear estas estructuras, a asignar los comportamientos de esos huesos, en fin, ahí hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Este hueso se me rotó mal y me va a dar un comportamiento errático en la columna, pero bueno, confiemos en que no porque ya no lo puedo rotar sin desconectar el sistema. Sí, ahí se me desconecta un poco el sistema. Bueno, dejémoslo ahí, espero que no me dé mucho problema. Bien, voy entonces, les decía entonces que pues ese proceso de rigging no tiene una única técnica, hay varias posibles, hay varios métodos dentro del rigging. Eh, yo aquí estoy mostrando uno muy simple, muy básico, una estructura que se asemeje a nuestra estructura ósea para generar el comportamiento que quiero, pero no es ni mucho menos la única técnica posible. Entonces voy a crear aquí otro huesito. Voy a crear un hueso que vaya de aquí hasta el hombro ¿Qué? y finalizador. Ese hueso lo voy a dejar suelto. Como que 700. Y voy a hacer la estructura del brazo. La estructura del brazo la voy a empezar por la vista lateral. Entonces por la lateral voy a decir que quiero hacer un hueso, deseleccionamos este para que no me quede unido a ese hueso y quiero hacer un hueso que vaya para todo el brazo, para el antebrazo y para la muñeca y finalizo. Luego tendría que dedicarme a los dedos. Los huesos no necesariamente tienen que tener ese tamaño que tienen acá. Ustedes verán que al seleccionar un hueso, si nos vamos al panel modificar, los huesos tienen unos parámetros. Puedo hacer los huesos un poco más anchos. Puedo hacerlos un poco más angulados. Tienen ese taper, es el ángulo de ese hueso. Puedo hacer que sea más angulado o más recto el hueso. Entonces, por ejemplo, si quiero, podría decirle que este mida 25 por 25 y tenga menos ángulo. Entonces hago un hueso que se acomoda un poco más a la estructura de ese brazo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces vamos a nuestro Bone Edit Mode, voy a la vista frontal y voy a mover esos huesos para acomodarlos con respecto a nuestra malla. Listo, tal vez algo así. Este lo vamos a llevar, este lo voy a rotar hacia adentro. Ok, este lo va a llevar un poquito más con mover, un poquito más adentro. Este finalizador un poquito más adentro. Y creo que ahí tenemos una estructura. Quedó muy grande ese hueso, eso sí. Dejemos este en 18 por 18 centímetros y listo. Los de la columna están bien, el de la cabeza sí lo voy a hacer un poquito más grande. Pongámosle esto 20 por 20 y con un ángulo menor, con un ángulo de tal vez 60 grados. Listo. Esto al final de cuentas sí va a alterar
sí va a alterar, esto porque me quedo con centro por allá lejos, como que el personaje está lejos de nuestro 00. No, ya. Va a alterar el resultado del proceso de rigueado. Ahorita vamos a ver, lo que yo estoy haciendo es parte de ese proceso, pero a esto le faltan muchas otras cosas. Entonces, el tamaño del hueso sí va a afectar, porque después esos huesos van a afectar la malla y el tamaño del hueso va a incidir en cuánto se vea afectada esa malla. Voy entonces a llevar este elemento hacia adentro, un poquito más adelante. Ok, y este huesito lo voy a rotar hacia adentro. Este hueso creo que está muy largo, sí está muy largo. Entonces movamos un poquito hacia adentro ese hueso. Esto lo va a llevar aquí al local. Vamos a hacer ese hueso un poquito más corto. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre con ese hueso y esa clavícula que supuestamente ya las tengo coordinadas? Y aún imagínense donde tuviera los dedos creados, que tendría que hacerle un huesito a cada dedo. Bueno, no uno. Al dedo gordo dos huesos y a los otros dedos de a tres para que se articulen como se articulan nuestros dedos, con huesito finalizador cada uno. Esa es una tarea ardua y larga. Imagínense que ya lo tengo hecho de esa manera, ya coordiné correctamente esos huesitos, pues no tengo que hacer lo mismo al otro lado. Por eso dentro de los Bond Tools existe esta herramienta llamada Mirror. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar esta clavícula, le voy a dar color a ese hueso, digamos que voy a darle, démosle el lado derecho azul, ok, digamos este azul, ok, aplicar y a esto entonces démosle azul azul, listo, ok, y que finalice en un azul más clarito, ok, y a todo el sistema le aplicamos esa gradación y lo que va a hacer es reflejar esos huesos, todo este sistema de huesos que acabo de crear lo voy a reflejar. Entonces lo selecciono, le damos mirror y aquí me aparece esta opción en la que él va a reflejar esa estructura y simplemente le debo indicar sobre qué eje se refleja, en este caso sobre el eje X está perfecto, y a qué distancia. Pues desde acá puedo una vez irla moviendo para más o menos ubicarlos ya. Eso me lleva a... Creo que ahí queda bien. Ok. Eso me lleva a, digamos, no sé, abordar el tema del modelado del personaje. Eh, con respecto a cómo debo dejar el personaje para que sea fácil o un poco más fácil este proceso de rigging, pues hay varias pautas que debemos seguir. Una, es ideal cuando el personaje es simétrico. Es ideal. Sin embargo, obviamente no todos los personajes podrán ser simétricos o no todos los objetos, porque bueno, yo hablo de personajes porque es para lo que habitualmente se utiliza este proceso de rigging, pero uno no solamente riguea personajes, también puede riguear objetos para que tengan X o Y comportamiento. Por ejemplo, podríamos hacer luego un ejercicio de una cadena como la cadena de una bicicleta o una cadena X también se puede animar a partir de un proceso de rigging. Una tela también se puede animar a partir de un proceso de rigging. Bueno, ahí hay varias alternativas que nos ofrece este proceso, ¿no? No es solamente para personajes. Pero si hablamos de personajes, pues lo ideal es que el personaje sea simétrico para que pueda hacer esto que acabo de hacer. Si el personaje, aún si siendo simétrico, el modelo no es simétrico, eh, pues me va a tocar ponerme a acomodar los huesos de un lado y de otro por aparte. En este caso, lo habitual cuando uno modela un personaje que sí sea simétrico es que modela la mitad y refleja por medio de un modificador simetría, uno refleja la otra mitad. Entonces, primero, pues eso facilita el proceso de modelado porque yo solo me enfoco en modelar una mitad y la otra mitad va a quedar exactamente igual. Y segundo, pues deja el personaje listo para que esas estructuras se puedan repetir a un lado y a otro. Por otro lado, es importante que
piernas y brazos estén separados, y separados del cuerpo. No deberíamos modelarlo con los brazos pegados al tronco, por ejemplo, con las piernas cerradas. ¿Por qué? Porque en un momento lo vamos a ver, finalmente esta estructura va a afectar la malla eh, por proximidad al hueso. Si el hueso del brazo está muy cerca, por ejemplo, al tronco, va a afectar el tronco. ¿Sí? Lo van a ver en un momento. Entonces, cuando ustedes busquen personajes, por ejemplo, ahora que pues como no estamos en curso de modelado, cuando busquen personajes, lo ideal será que esos personajes, voy a ver aquí a modelos 3D y vuelvo a la búsqueda, lo ideal será que esos personajes tengan, ojalá, los brazos abiertos. ¿Sí? Si están listos para rillar, miren, algo así, que tenga los brazos separados del tronco lo más posible, miren, brazos separados del tronco. Ojalá no esté el personaje en una pose X, porque si el personaje ya tiene una pose dispuesta, pues va a ser más difícil el proceso de rigging, por lo menos de creación del hueso va a ser más complicado. ¿Sí? Si el personaje, por ejemplo, estuviera en esta posición, pues va a ser muy complicado asignarle los huesos, porque me va a tocar separar los huesos de un lado y de otro, y por ejemplo si la mano está así en la cintura, al poner los huesos a los dedos va a ser muy difícil separar la afectación de esos huesos del dedo o de los dedos del tronco, de la parte de la malla del tronco. Entonces nos complica un poco más el trabajo. Entonces ideal pues que el personaje tenga brazos y piernas lo más separados posible, que esté simétrico, bueno, en fin. Bien, continúo entonces. A esto lo que voy a hacer es cambiarle el color. Entonces este quiero ahora que sea verde. El lado izquierdo es azul, el lado derecho quiero que sea verde, verde. Pero un verde un poquito más oscuro. Ok. No, este me interesa, este quiero que sea el verde más clarito. Ok, y este es un poquito más oscuro. Verde más azul. Transición deportista con discapacidad visual. Ok. Y a todo esto, me enredé. Ay, perdí el color, qué pena. Listo, ok, y a ver. Ok, aplicar gradación. Listo, entonces la izquierda azul, la derecha azul, la izquierda verde. A este le vamos a dar verde un poquito más oscuro ya y un verde un poquito más clarito. Y listo. Ok, aplicar gradiente. Bien, voy a dejarlo ahí para mostrarles cómo continúa el proceso. Y perdón un segundito. Desde que me enteré que el sol nos hace tanto daño, Perdón lo un evito momento, por todos los favor. días. Bueno. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago ya con este sistema cuando lo he creado? Voy a hacer que ese sistema afecte la malla. Entonces vamos a descongelar esa malla. Descongelar todo y listo. Para que esos huesos afecten la malla, vamos a asignarle a ese objeto un modificador. Voy a convertir esto en un editable poly, solamente para que me reaccione un poquito mejor a ciertas cosas. Le vamos a asignar a esa malla un modificador llamado skin, piel, skin. Aquí está, skin. Hay varios skin, sí, varios modificadores skin. Es el que está solito, skin. Listo. Habiendo asignado ese modificador, lo primero que él nos muestra es una caja vacía. Esta caja que tenemos aquí al lado derecho, vacía, es la que va a indicarnos qué huesos va a contener ese modificador. ¿Qué huesos son los que van a afectar a esa malla? En este momento no hay ninguno. Entonces le vamos a dar aquí en el botoncito agregar, add, donde dice bones, huesos. Y él me despliega
la lista de objetos que tenemos en escena. Esa lista de objetos por defecto aparece configurada por jerarquías. En este caso es un poco más complejo porque me toca ponerme a desplegar cada jerarquía para poder seleccionar finalmente todos los huesos. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar esta opción y decirle que me muestre por capas. Todos los huesos están en la misma capa, entonces con eso ya veo todos los huesitos sin ningún problema. Entonces desactivé la opción de mostrar por jerarquías y activé la opción de mostrar por capas. Listo, ya veo todos los huesos, selecciono todos los huesos que están en escena. Él solo me va a mostrar huesos u objetos, elementos que puedan hacer parte de esa estructura. ¿Sí? Si hay algún tipo de objeto que no pueda ser parte de la estructura ósea o la estructura que va a modificar la malla, pues él no la va a mostrar en esta lista. Entonces selecciono todos los huesos con Shift hasta el final, le damos seleccionar y listo. Ya esos huesos están afectando la malla. Les muestro. Voy a, como la malla la estoy viendo, no está congelada, voy a filtrar la selección. Voy a decirle que solo me seleccione huesos. Entonces vamos a los filtros de selección, aquí donde dice todo, en el panel superior, en el espacio de las herramientas de selección, despliego esa ventanita, le digo que me seleccione solo huesos. Y miren qué ocurre si roto este hueso. Miren que ya la malla efectivamente se está afectando. ¿Se está afectando mal? Sí, claro, se está afectando mal. ¿Por qué se está afectando mal? Porque, pues, como les dije, él afectará la malla por proximidad. Digámosle a este objeto por un momento. Si está descongelado, un freeze all, si está descongelado. Seleccionemos esa malla y digámosle que no vea a través de ella. Ok, listo. Pero sigamos seleccionando solo huesos. Entonces, miren, como les decía entonces, esos huesos afectan la malla por proximidad. Pues aquí hay varios huesos que están afectando la malla y que no permiten que se mueva. Entonces ahí viene el proceso, que será por donde empezaremos la siguiente sesión, salud, que es el proceso de determinar cómo cada hueso va a afectar esa malla, porque en este momento lo que le está haciendo es que, digamos, los vértices de la malla se están viendo afectados totalmente por cada hueso, por el que más cerca esté, y ya, eso no va a funcionar así. Y aquí nos falta además algo, y es, estacionado encima de unas vías de tren. veamos otra vez a través de este Y objeto. la colocan en este carro en la parte izquierda. Subsecuentemente, los policías empiezan a ver y la patrulla Ah, ya que está está congelado. o sea, atrás de esta patrulla dicen viene el tren, viene el tren, viene el tren, y el tren se lleva por delante el carro donde se encontraba Listo. esta mujer. Object Properties y See Through y congelamos otra vez. Ok, listo. Entonces, además falta resolver las cinemáticas, ¿no? Porque en este momento estamos trabajando por cinemática directa. Entonces tengo que resolver la cinemática de esto. Así que voy a ir a seleccionar primero una columna. Vamos a animación. IK Solvers, ese IK es por Inverse Kinematic, cinemática inversa, HI Solver, y lo voy a resolver hasta este punto. No, al de arriba, perdón. Necesito resolverlo es al del cuello. Animation, IK Solver, HI Solver, y lo resolvemos al del cuello. Ya, ahora sí. Aquí tenemos un Solver. Y voy a crear otra estructura para del cuello al finalizador de la cabeza. Animación, IK Solver, HI Solver al finalizador de la cabeza. Y aquí tenemos lo que nos va a permitir. Bueno, pero esta quedó como al revés. Bueno, no importa, lo resolvemos ahorita. Y lo mismo animación, IK Solver, HI Solver al finalizador de la mano. Listo, ahí está el bracito de la derecha. Y animación, IK Solver, HI Solver a este elemento. Listo, esto está bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Que el de la cabeza me quedó al contrario. Me está arqueando la cabeza, el cuello hacia adelante y la cabeza hacia atrás. Quiero que funcione al contrario. Aunque uno sí puede arquear la cabeza para adelante y para atrás, pero pues es más habitual que lleve la cabeza hacia adelante que
Ay, qué hacia terrible. atrás, entonces lo quiero resolver distinto. Eso se puede solucionar. ¿Cómo se soluciona? Me asusté esa manera. Selecciono el solver, o sea, la crucecita. Voy a darle a esto una posición muy arqueada. Miren, ¿sí? Selecciono el solver y dentro de las propiedades de ese solver, en el panel Motion, esto no se modifica por el panel modificar como otros elementos, sino que tenemos que ir al panel Motion. Seleccionando el solver, en el panel Motion encontramos una cosa que dice Swivel Angle. Ese Swivel Angle me permite cambiar la dirección de la rotación del sistema. Entonces en este caso serían 180 grados porque está rotando para el lado opuesto que quiero. Y listo, con esto ya la cabeza se rota más hacia adelante que hacia atrás. Entonces voy a dejarlo de esa manera. Repito, la cabeza sí se podría rotar un poquito hacia atrás, pero por ahora lo voy a dejar de esa forma. Aquí habría que hacer otras cosas, o la estructura distinta, o dejar el cuello aparte, o integrar el cuello a la columna, que finalmente sería también una opción. Bueno, entonces nada, ahí lo resolvemos de esa forma. Si por ejemplo el brazo me queda, ay, perdón, el brazo me queda rotando para el lado equivocado, entonces se está doblando hacia adelante y no hacia atrás. Aquí no, aquí el brazo se está doblando bien. Pero si se queda doblando hacia adelante, nada, seleccionamos el solver, vamos al panel motion, swivel angle y cambiamos el ángulo de rotación de ese sistema. ¿Listo? Ok. Bien, ese entonces es el paso uno. Bueno, no, realmente es el 2. Primero creo la estructura. Paso 2 resuelvo la cinemática, ¿no? Con nuestro solver. Paso 3 le asigno a la malla ese modificador skin y dentro de las opciones del modificador volvamos otra vez un freeze all, seleccionemos esto y vamos a su modificador, vamos otra vez al skin, listo, le vuelvo a asignar su modificador skin y agrego entonces todos los huesitos. Listo, selecciono. Sería el paso 3, ¿no? Entonces, 1, creo la estructura, 2, resuelvo la cinemática, 3, le asigno a la malla el modificador y le integro todos los huesitos a ese modificador para que afecten la malla. Paso 4, y esta es la parte larga y tediosa. A mí me parece muy tediosa, pero bueno, es importantísimo. Y es empezar a determinar cómo esos huesos van a afectar a esa malla. Obviamente aquí le falta la cadera, le faltan las piernas, le faltan muchas cosas, pero para mostrarles el ejemplo. Entonces, dentro de las opciones que nos aparecen en este modificador skin, la primera de ellas, la primer parámetro, primera opción que nos muestra ese modificador es un botoncito que dice Edit Envelopes, editar envolvimiento. Entonces vamos a ese Edit Envelopes. Y miren lo que ocurre cuando selecciono cada hueso. Ahora los huesos se muestran como una línea gris. O sea, veo el hueso, pero vemos una linecita gris. Esa línea gris es la que me va a permitir seleccionar de aquí en adelante cada hueso mientras edito esto. Entonces, al seleccionar cada hueso, él resalta en la malla qué parte de la malla se está viendo afectada por ese hueso. Y vamos a ver una serie de códigos de colores donde el rojo es donde ese hueso afecta por completo esa parte de la malla al 100%, va haciendo una pequeña gradación hacia amarillo, el amarillo es donde afecta la malla al 50%, y si lo mostrara, aquí no alcanza, pero si lo mostrara, veríamos una pequeña gradación hacia los azules, donde ya los últimos tonos azules, pues es donde ya afecta muy poquito la malla. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a empezar a editar ese envolvimiento. ¿Cómo va a afectar cada hueso, cada parte de la malla? Como les digo, es una tarea larga, difícil. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, por aquí hay una opción que dice pintar pesos, por aquí abajo. Y hay algo que dice weight table, la tabla de pesos. Entonces, si abrimos la tabla de pesos, él me muestra esto. Me muestra los huesos y cada uno de los vértices que tiene esa malla. Esta malla está compuesta por 4.889 vértices y me indica cada vértice
qué tanto se está viendo afectado por un hueso. Me dice, por ejemplo, que este vértice, el vértice número 4878, se está viendo afectado en un 77, casi 77% por el llamado hueso 013. Y, por cierto, no le puse nombre a los huesos, me toca ponerles nombre. Y en un 23% por el hueso 12. Voy a ponerle nombre a esto porque si no, esto se va a complicar. Entonces salgamos un momento de aquí, cerremos, apaguemos ese botoncito y volvamos a decir aquí que seleccione huesos. Boom. Y voy a seleccionar este y voy a aquí en Tools, Name, y le digo que este se llame columna y voy a ponerle H guión columna y que los numere uno por uno empezando en el 0. No, empezando en el 1. No, sí, empezando en el 0. Renombrar. Listo, entonces este huesito ya se llama H columna 000, H columna 001, H columna Ya, sí, no, 002. ya se me toqué. Este va a llamarse cuello, H guión cuello. Este se va a llamar H guión cabeza. Ok, este va a ser H guión cabeza guión fin. Ok, esta estructura la vamos a nombrar como tools rename y este se va a llamar H guión brazo der numerado renombrar y este se va a llamar H brazo isc renombrar y este se va a llamar H clavícula, H en lugar de brazo voy a poner clavícula, renombrar y esta es la clavícula derecha, renombrar. Listo. Sí, porque así lo entendemos un poquito mejor. Ok, volvemos a nuestra malla y volvemos a nuestro edit envelopes. Ok, ahora sí entendemos mejor esto. Entonces bien, les decía que hay una tabla de pesos, ahora sí, entonces me dice que este vértice empieza por los vértices de abajo, vamos a, por ejemplo, este vértice. Miren que la mayoría están siendo afectados al 100% por un hueso. Todos estos vértices están siendo afectados por el hueso llamado brazo izquierdo 03. ¿Sí? Por completo, ningún otro hueso los afecta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les decía que hay varias técnicas. Una se llama Paint Weights y ese Paint Weights me permite esto. Entonces es una herramienta como un pincel. Uno va configurando el pincel, va configurando el tamaño del pincel, va configurando la fuerza de ese pincel, va configurando varias cositas. Digamos que esto pongámoslo en 20 centímetros máximo y máxima fuerza 1, ok. Entonces un pincel un poquito más chiquito y uno empieza a pintar. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que afecte todo esto. Entonces empiezo a pintar y por donde voy pintando él va cambiando el color. Miren que cambia a amarillo, por aquí pasa a los azules y si sigo pintando, pues él sigue afectando cada vez con más fuerza esa parte de la malla por donde estoy pintando. Esta es una técnica que yo jamás he usado porque pues me parece muy artística, es ideal si tuviera pluma, lápiz, digamos tableta digital con lápiz digital para hacerlo, porque eso con el mouse es muy difícil. Entonces es una técnica a la que yo normalmente no recurro, nunca he recurrido a esa técnica para hacerlo, pero pues es una técnica que si usted es muy hábil con la pintura, digamos con la mano, pues puede que resulte útil hacerlo. Otra posibilidad que es la que yo suelo utilizar es, vamos a abrir antes de esa tabla de pesos de ese weight table, hay una herramienta que dice weight tool. Entonces abre este panel. ¿Qué hace este panel? Este panel me permite determinar para cada hueso cuánto, para cada hueso no, perdón, para cada parte de la malla cuánto peso le voy a asignar según el hueso. Pero para eso necesitamos activar aquí una cosa en la parte superior y es
debajo de ese botoncito Edit Envelopes aparece una opción que está inactiva que dice vértices. Vamos a activar esos vértices. Y al activar esos vértices, entonces vamos a ver que puedo seleccionar los vértices de la malla. Puedo seleccionar específicamente los vértices de la malla. Entonces, por ejemplo, voy a editar los pesos de este hueso. Entonces selecciono este hueso. Él me está mostrando todo lo que ese hueso está afectando. Yo quiero que este hueso efectivamente afecte todo de la cintura para abajo, porque no le he hecho piernas. Entonces necesito que toda la parte de abajo se vea afectada y si no, se va a quedar quieta ante cualquier movimiento. Por lo menos hasta que le haga piernas, así será. Entonces voy a hacer una selección por ventana y voy a seleccionar hasta la cintura. Listo. Y voy a quitar estos vértices que seleccioné por accidente en el brazo. Perdón, un segundo. Listo, quitamos estos huesos del brazo, ok. Y ya todos estos vértices que acabo de seleccionar de la malla, voy a decirles en esta cajita Wake Tool que quiero que ese hueso que está seleccionado, que es el primer hueso de la columna, afecten la malla en uno. Es decir, esos vértices se van a ver afectados al 100% con ese hueso. Listo. Repito, porque no hay piernas, no hay cadera, nada de eso. Pero de ahí para arriba la cosa va a cambiar. Y entonces voy a empezar a afectar cada vez menos con este hueso y voy a empezar a afectar más los siguientes. Entonces, esta malla está un poquito compleja la selección, pero vamos a ver cómo lo podemos seleccionar. Bueno, espero, confío en poderla seleccionar de forma sencilla. Aquí sí no me va a funcionar mucho la selección por caja. Entonces voy a recurrir a otra herramienta de selección. Voy a cambiar la selección por caja a la selección a mano alzada. Y entonces voy a seleccionar este conjunto de vértices que vayan hasta... Como hasta por aquí. Por ejemplo, esos vértices. Esto tiene activa la opción de seleccionar o no los vértices de atrás. Por defecto, cuando estoy haciendo la selección, aunque estoy en la vista frontal, verán ustedes que en la parte posterior de la malla también se están seleccionando los vértices. ¿Por qué? Porque cuando active esto de vértices, él tiene aquí una opción que no está activa, que es Backface Cool Vértices. Ese Backface Cool Vértices, si lo activo, hará que, voy a mostrarles frontal y selecciono por ejemplo estos vértices de acá. Miren que ahora los vértices de atrás no se seleccionan. Miren que los vértices de atrás no están seleccionados, solo están seleccionados los vértices de adelante. Entonces, si esta opción está activa, Backface Cool Vértices, él no selecciona sino los vértices que estén visibles, digamos, en la cara por donde seleccione. Los vértices que estén ocultos no quedan seleccionados. Entonces tengamos eso en cuenta. Listo, desactivo eso, vuelvo entonces a mi malla y dije que iba a seleccionar como por aquí esta parte y por acá y hasta por aquí. Uy, no, me fui muy arriba. Me fui muy arriba. Quiero quitar algunos de esa selección. Vamos a quitar estos de aquí. Supongamos que estos... Ay, seleccioné mal. Estos de aquí hasta por acá. Quiero que nos afecte un 75% este hueso, pero el segundo hueso los va a afectar también un poquito. La idea es que cada vértice complete un 100% de fuerza. Entonces, si yo le digo que estos vértices, este hueso, el de H columna 000, los va a afectar al 100%, pues lo que voy a hacer es seleccionar este huesito, el segundo, desde la línea, y le digo que ese hueso, que es H columna 001, los afecte en un punto 25. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora
el primer hueso de la columna los afecta en un 75%. Y a los siguientes vértices, digamos a todo este juego de vértices de aquí hasta por acá tal vez, puede ser, se vean afectados por este hueso en un 50% y el huesito de arriba en un 50%. Entonces 50% y este hueso de arriba los va a afectar. Ay, me salí de la selección, perdón. Estos huesitos de acá. Listo. Entonces esto los va a afectar este hueso en un 50% y este otro hueso en un 50%. Listo. Entonces miren cómo va ahí el tema del color. Y los de arriba, digamos esto por aquí, no estoy haciendo muy prolija la selección, ahí me disculparán. Estos de aquí tal vez se van a ver afectados al 100% por este segundo hueso. Entonces selecciono el huesito y le digo que estos se van a afectar al 100% por este segundo hueso. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Cerremos esto y vamos a mover el solver. Necesito encontrar el solver. Ok, esto lo tengo que congelar otra vez. Pero vamos a mover este solver. Entonces, si todo está bien hecho, esa parte de la columna, miren cómo ahora se afecta de una forma diferente. Un freeze, descongelemos todo. Object Properties, quitemos esto, descongelemos, ok. Y voy a seleccionar, quitemos esto y voy a seleccionar el solver. Solver, este solver, ¿cuál será? ¿Es el 2? No, no es el 2, es el 1. Sí, este. Entonces miren que ahora esta parte de la malla se está afectando diferente. ¿Sí? Ya no está moviéndose completa por cada hueso, sino que esa parte del abdomen se modifica de forma gradual. El pecho no lo ha arreglado, entonces por eso se está moviendo así. Pero, pues como les digo, la tarea no es rápida, no es sencilla, es de tiempo. Digamos, tampoco es que sea muy difícil. ¿No? Es ir seleccionando vértices y decirle a este grupo de vértices, este hueso los va a afectar en tanto y este en tanto. Entonces ir haciendo uno mismo la gradación, ¿no? ¿Qué parte de la malla se va a ver afectada por completo por este hueso? Pero cuando empieza a terminar ese hueso y empieza el siguiente, ahí uno tiene que empezar a gradar el movimiento. Entonces, por ejemplo, en este momento, el brazo, ¿cómo se comporta? Miren, por ejemplo, cómo se comporta en el pecho y cómo se comporta aquí en el codo. Entonces, pues ahí nos tocaría otra vez, bueno, aquí voy a dejar de jugar con esto, Alt X. Alt X es para hacer transparente el objeto sin tener que entrar allá a propiedades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, no puedo congelar el objeto. Entonces voy a tomar otra vez el objeto, vamos a modificar, Edit Envelope, seleccionamos los vértices y por ejemplo en este caso me voy por el lado del brazo y entonces selecciono todos estos vértices de aquí. Aquí otra vez me toca activar el Edge Faces y le digo por ejemplo que esta serie de vértices, los que van, aquí está más fácil de seleccionar el brazo, estos vértices se van a ver afectados un 75%, entonces abrimos nuestra herramienta de pesos, Wake Tool, y se van a ver afectados por ese elemento un 75, pero por este otro hueso, pilas con la selección, cuando aparece esta crucecita, es que estoy seleccionando el hueso. Si les aparece otra cosa, van a seleccionar un vértice. Entonces, bueno, este hueso los va a afectar en un 25%. Por consiguiente, el otro hueso los está afectando en un 75%. A la siguiente cadena las voy a afectar en un 50% ese hueso y este en un 50%. Listo. La siguiente cadena, que creo que es
Es que ahí sí está enredada la, no veo la malla por detrás bien. Sí, aquí quedó mal hecha la selección. Ah, bueno, esta es otra característica del modelado cuando estoy modelando para animar personajes, por ejemplo. Y es ideal que estas mallas tengan la menor cantidad posible de vértices antes del proceso de rigging. Finalmente esto después lo puedo suavizar y puedo hacer que tenga la densidad de malla que quiera. Pero imagínense donde esto estuviera antes de ese proceso de rigging. Esto está en 50-50, sí. Listo, entonces son los siguientes los que quiero afectar. Si es que esta malla está modelada por la posición del brazo. La selección no es sencilla. Estos y de aquí atrás. Sí, esos que se vean afectados por este hueso en un 25% y en un 75%, perdón, y por este otro en un 25%. Listo. Y así vamos, ¿no? Entonces así iríamos estos de aquí. Ya todos estos creo que se van a ver afectados completamente por este hueso de acá. Por este hueso. Listo. Nada, algo así. Nada, cerremos ahí y salgamos de editar envolvimientos. Tomemos este solver y movamos el solver. Entonces miren que ya el codo está reaccionando un poco mejor. Todavía falta corregir. Además ahí me quedó un par de vértices, me quedaron mal seleccionados. Pero ya no... Alt X. Ya no se comporta de forma tan errada como lo estaba haciendo hace un momento. Entonces nada, ahí nos tocaría seguir jugando con esa selección de vértices. Es la forma, creo yo, más sencilla de hacerlo. Es larga, puede ser tediosa, pero es la más sencilla. Vértice por vértice. Les decía que imagínense donde este objeto ya tuviera una densidad de malla. Por ejemplo aquí, pongámosle esto un turbo smooth y suavicémoslo con un par de segmentos. Imagínense donde esto tuviera toda esta cantidad de vértices. ¿Sí? Si la malla tiene toda esa cantidad de vértices, riguear eso es muy Escucha. difícil. Por lo menos por este método sería casi imposible. Posible, pero me llevaría muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Muchísimo tiempo lograr riguear la malla donde tuviera esta densidad desde el principio. Entonces lo que normalmente hacemos es modelamos con la menor cantidad posible de vértices. Esta malla en ese sentido está bien, no tiene demasiados vértices la malla, a eso le llamamos low poly, ¿sí? Es una malla de baja densidad, para que ese proceso de rigging por medio de selección de vértices sea más sencillo, sea un poco más fácil de llevar y luego sí suavizamos. O sea, después de riguear, los vértices que se generen al momento de suavizar la malla van a Quieta. asumir los pesos de los vértices circundantes. Entonces, si ya los vértices alrededor tienen pesos de entre 100 y 75, pues él va a graduar la afectación en esos vértices nuevos que aparecen al suavizar la malla. Entonces nos va a facilitar muchísimo el trabajo de rigging. Otra condición importante al momento de modelar en función de animar personajes. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran aclarar antes de finalizar la sesión del día de hoy? Sí, profe, qué pena esto. ¿Hay alguna manera de en vez de aumentar los vértices, disminuirlos? Llegado el Sí, caso cuando uno exporte o traiga una malla de otro lado. muy densa. Hay una manera, pero, digamos, Max nos ofrece una opción, pero esa opción va a funcionar bien para objetos rígidos, no muy bien para personajes. ¿Por qué? Porque en un personaje es muy importante, o en algún objeto que se vaya a animar,
es muy importante algo llamado los loops de el modelo. Quienes vieron conmigo el curso de modelado entenderán ese concepto de los loops, pero si no les muestro muy rápidamente cómo funciona. El tema es, para que esto se pueda mover correctamente, yo necesito que la malla tenga una secuencia que le permita ese movimiento. Entonces, por ejemplo, si vuelvo aquí a la malla y selecciono este elemento, veremos que esto, a ver, ¿esto qué loop tiene? Por ejemplo, ahí no hay loops. Ah, miren, el loop es este. Esta es la secuencia de malla que él está haciendo. Que puede estar bien porque me deja por aparte el brazo y tendrá un comportamiento, eh, digamos, creo, acorde a lo que exige el cuerpo, en ese caso, el personaje. En ese caso. En la cara, por ejemplo, miren que en la cara, alrededor de la boca, se genera un loop. Este es el loop. ¿Ven? Ese es el loop. Junto con este otro. Ese es el loop, por ejemplo, alrededor de la boca. Alrededor de los ojos también debe haber un loop. ¿Sí? Aquí debe haber un loop. Es este. Aquí creo que aquí creo que se rompe el loop. Sí, ahí hay un triángulo. Ah, no, no hay un triángulo, hay un polígono que rompe ahí el loop. Ahí el loop no está del todo bien resuelto. Debería cerrarse, ¿no? Para que sea un loop, ¿no? Entendemos que loop es ciclo, ¿no? Un ciclo. Pero aquí no se cierra. Tal vez continúe por este lado. Sí, es probable que lo hayan hecho amplio, o sea, que no se cierre en cada ojo, sino que el loop vaya por los dos lados de la malla. ¿Sí? Entonces, esos loops son los que van a permitir que el movimiento se dé de forma correcta. No solo me van a permitir controlar el proceso de modelado, sino posteriormente van a permitir controlar que la animación sea la correcta. Para responder ahora sí la pregunta, ¿yo puedo bajarle la densidad a una malla? La respuesta es sí. Max tiene aquí una herramienta que se llama retopología. Voy a quitarle a esto el modificador skin y voy a dejar la sola malla. Entonces voy a asignarle a esto un modificador que se llama retopology. Esta malla, ¿cuántos vértices tiene? Presionamos 7 y tiene 5116 polígonos con 5052 vértices. Entonces voy a asignarle el modificador retopology. Se llama así, retopology. Listo. Y este modificador me permite decirle con cuántos polígonos quiero que quede finalmente. Me dice, ¿cuántas caras quiere usted finalmente? Yo puedo decirle, quiero que esto tenga 1000 caras al final. 1000 caras. Tiene 5000 y pico, ¿no? Entonces le voy a decir que tenga 1000 y le doy compute. Y miren, él ya le bajó a 1000 caras de 5000, de 5000, de... Sí, tenía 5000 polígonos, bajó a 2000 polígonos. Las caras son triangulares, cada polígono cuadrado está compuesto por dos caras. Si le digo que tenga 1000 caras, tiene 2000 polígonos. Entonces, mire, se bajó a 2000 polígonos. Obviamente, pues ya aquí no me funcionaría para la animación, pero hay un serio problema y es que no suele respetar muy bien los loops. Entonces, rompe esos loops. Para un objeto rígido, perfecto. Entonces, si yo descargo una malla muy densa, el proceso de retopología funcionaría bastante bien. No sé, puedo descargar aquí, pongámosle cualquier cosa, un florero. A ver si encuentro un florero y a ver si encuentro un florero que tenga una densidad amplia, por ejemplo, gratis en formato max. No es necesario, él puede importar, ¿no? Pero pues es ideal que ya esté en el formato para evitarme inconvenientes. Entonces, no sé, este florero tal vez, uno que espero que sea muy denso. A ver cuál veo que sea denso. Gratis, tal vez esto. Vamos a ver, descarguemos ese florero. Listo, guardémoslo aquí.
y traigámoslo a la escena. Entonces está aquí Florero, ¿cómo se llama? Flower. Listo, descomprimámoslo en Flower. Flower, aquí está el Max. Llevémoslo a nuestro archivo. Merge. Ok. Ush. Listo. Cerremos esto. Viene con cámaras, luces, viene con mil cositas. Listo. Entonces bien, eliminemos esto y veamos la malla. No es tan densa. Sí, realmente no es tan densa. Pero podría decir, por ejemplo, que esta malla, no sé cuántos tiene. Ahora tengo 44.000 polígonos. Borremos esto de aquí que no necesitamos ahorita ya. Entonces tengo 44.000, muestra a ver, esta tiene 34.000 polígonos, tienen las florecitas. Yo podría decirle que quiero asignarle una retopología, 34.000 polígonos, que no se me olvide. Entonces vamos por la retopología y decirle que quiero que tenga, digamos, 10.000 caras. O sea, para 20.000 polígonos, de 34.000 que pase a 20.000. Entonces le digo que quiero que tenga 10.000 caras. Compute. Démosle ahí un momentito porque se toma su tiempo. Ojalá no se vaya a caer el programa. Si le di 10.000, si le di 10.000. Bueno, ahí lo va a hacer. Y muy probablemente conserve muy bien la geometría, funcione bien. Entonces para objetos rígidos, como te digo, pues funciona de maravilla. Se colgó. Ah, ya empezó. Para objetos rígidos funciona de maravilla, pero para objetos que se van a animar tiene sus problemas. Hay plugins que lo hacen tal vez mejor, aunque creo que la versión 2024 y 2025 ya lo hacen bastante bien. Este modificador apareció en el 2022. O sea, si tiene una versión anterior a la 2022, 2021 para atrás, no lo van a encontrar. El modificador aparece en el 2022. Eh, pero antes, para versiones anteriores o incluso para versiones actuales, hay plugins de retopología. Tocaría buscar algunos, hace tiempo no los busco. Tocaría buscar cuáles están actualizados para estas últimas versiones y cuáles existen para las versiones que no lo tenían como modificador. eh, y funcionan bastante bien, mejor incluso que el que él trae de forma nativa. Igual a esto se le pueden agregar parámetros, ¿no? Digamos, él puede respetarme ciertos grupos para decirle no suavice ciertos grupos, porque él funciona a partir de grupos de suavizado. Yo expliqué eso en el curso de modelado, que era eso de los grupos de suavizado, y es para que, digamos, separar por grupitos la malla. Entonces yo puedo ir seleccionando como grupos de vértices y asignarles diferentes identificaciones a esos grupos de vértices, convertirlos en grupos de suavizado distintos. Miren, ahí está. Ahí ya lo hizo y como les digo, pues creo que respeta más o menos bien la geometría, pero los loops se pierden por completo. Miren, esta es la malla sin retopología y esta es la malla con retopología. ¿Sí? Entonces, estos loops que veo claros aquí alrededor de la florecita, cuando se aplica la retopología se pierden. Entonces él trata de conservar la geometría al máximo, pero esos loops le valen 5. Entonces ahí está. Repito, hay parámetros que nos podrían ayudar dentro de esos parámetros que tiene el modificador, como para que respetara un poco más esos loops, o hay plugins que nos pueden ayudar también. Habría que buscarlos. Pero sí hay manera de bajar la cantidad de malla de un objeto. Ah, listo, profe, gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, nada, si no hay más dudas, nos vemos el lunes a las 8. Seguiremos con este tema de rigging. Vamos a ver, hay otros parámetros y vamos a ver otras herramientas que nos van a permitir animar personajes, como les decía, como bípedos y CAT y otras herramientas que tenemos aquí disponibles. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Espero verlas y verlos el día lunes. Y ya mañana entonces tendrán disponibles los videos del lunes pasado de hoy y los dos videos que aún tengo pendientes de subir de los dos lunes festivos.
Cualquier cosa ahí estaré pendiente del grupo, no olviden el ejercicio que quedó ahí y mañana les envío el texto con el ejercicio final que pues como les digo también es sencillito y no les va a llevar mucho tiempo, pero sí quiero que lo hagan de manera muy consciente. De nuevo gracias, cuídense mucho, feliz fin de semana, detengo entonces ya la grabación.